Licenciado Luis Fernando Rodríguez Vera, abogado general de la Universidad Michoacana, muchas gracias por la entrevista. En tema de muchos universitarios en estos momentos, sobre todo los trabajadores administrativos y manuales que son de apoyo, es la falta del pago de la despensa en especie, una situación que después de una negociación obrero-patronal se determinó no entregar físicamente productos, sino un pago de recursos de manera retroactiva y mensual para este concepto marcado en el contrato colectivo de trabajo, pero solamente para sindicalizados, y los trabajadores de apoyo han quedado en el aire. Nos gustaría que nos pudiese explicar un poco cómo se da esta situación, la cual pues nos mantiene en estos momentos en que a los trabajadores sindicalizados de cualquier sindicato se les ha pagado, pero a los trabajadores que son de apoyo de cualquier sindicato también no se les ha podido pagar. Sí, mira, la situación es que el caso de los trabajadores de apoyo, pues es una plantilla, digamos, de cierta manera irregular por la situación de cómo fueron llegando. Ellos fueron trabajadores que fueron de tarjeta en su momento, se les denominó de tarjeta porque el líder sindical en su momento hacía recomendaciones hacia las distintas escuelas, facultades, sobre la propuesta de trabajadores para que empezaran a prestar servicios. Sin embargo, esto fue una cuestión de carácter irregular, porque no obstante que eran simples propuestas de nuevas relaciones de trabajo, la administración en turno pues también de manera indebida les reconocía empezando a pagarles, ¿sí? Entonces de esta manera comienza a llegar un cúmulo de trabajadores considerable, pero que de alguna manera crecieron de manera irregular. Estos trabajadores no son parte de ninguno de los sindicatos y por tanto son plantillas que no están reconocidas por parte de la federación. Eso nos ocasiona una serie de conflictos económicos, porque si bien es cierto hay una relación de trabajo que ha sido constante e ininterrumpida, finalmente la Universidad Michoacana, por razones presupuestales, pues no tiene manera luego de cubrir prestaciones que no están contractuadas con ellos. Entonces ellos tienen pues una característica especial, cosa distinta que sucede con el personal sindicalizado. Con ellos pues tenemos un contrato colectivo en el cual pues se tiene prevista esta prestación de la despensa en especie, que tiene una serie de productos y que pues ahora por la falta de recursos económicos pues no se pudo cumplir en tiempo y forma, pero sin embargo ya se convino el pago en dineros. Entonces pues eso es la diferencia que tenemos, porque el compromiso contractuado pues tiene que ser primero con los plantillas reconocidas, que son con los sindicatos, que principalmente son quien tenemos obligación de cubrir. Si no, se estaría violando el propio contrato colectivo de trabajo al darle preferencia a otros trabajadores. Sí, efectivamente, es decir, para nosotros la prioridad es la plantilla reconocida. Son los primeros con quienes tenemos la obligación de cubrir esas prestaciones. Pero profesor, lejos del discurso y de la arenga política que es muy frecuente en el SUEUM al salir a protestar cada vez, pues queda en el aire esta situación de por qué no se contemplaba o por qué no se contempló en su momento en ese documento que se firmó el 2 de julio en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por lo menos el tema de manera escrita se considerará, se trabajará, se gestionará, no sé, algún término que en el papel señale la posible o posibilidad de poder cumplir en algo o en parte o con lo que sea con los trabajadores de apoyo. ¿De quién era la responsabilidad? Mira, nosotros no podemos asumir un compromiso que no está a nuestro alcance. Como te vuelvo a insistir, es cuestión de recursos, es cuestión de presupuestos. Si no tenemos forma de cubrir una prestación que no corresponde, que no tenemos contractuada, pues no tenemos posibilidad de hacer frente a un compromiso. Si hubiéramos nosotros llegado a algún convenio con ellos, pues es porque tenemos ya esa posibilidad de haberlo hecho. Sin embargo, pues no lo hay, por eso no se adquirió un compromiso adicional. Finalmente el convenio es muy claro, el convenio que se firmó y que se ratificó el día 2 de julio, en el sentido de que el compromiso es con la plantilla reconocida. Entonces no puedes tú hacerte un compromiso que no vas a cumplir.
Por tanto, al menos dentro del convenio de lo que se ratificó fue simplemente el pago con las plantillas reconocidas y con quien tenemos la obligación legal de cumplir. En este sentido, y ya que abordamos el tema de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, profesor, pues ha sido muy sonado y muy manejado en los medios el asunto de que se les deben prestaciones como la ayuda sindical o el famoso bono de despensa, que también forma parte del contrato colectivo de trabajo, a los trabajadores sindicalizados del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana por la falta de la entrega de un padrón actualizado, un listado de socios. ¿Por qué es necesario el tener o el contar con un padrón actualizado y de quién es la responsabilidad de entregarlo? Sí, pues mira, el tema del padrón de asociados, pues eso es una responsabilidad del sindicato. Él nos tiene que entregar su plantilla y nos tiene que decir, estos son los que estamos en activo y esta es los que tenemos el compromiso, la institución, de hacerles el pago de las prestaciones que se derivan de esa situación. Entonces, el mantener actualizado el padrón es una obligación del sindicato, pero se requiere tener una actualización que la misma autoridad tiene que emitir. Es decir, no podemos caer en la irregularidad de creer que la plantilla que nos presenta el sindicato no esté plenamente validada por la autoridad laboral, porque si no sería una responsabilidad nuestra el tener que estar pagando personal que ya no es parte de ese sindicato, que ya han fallecido, que ya han renunciado. Entonces sería una responsabilidad hasta nosotros como funcionarios el tener que estar cubriendo prestaciones que no corresponden, porque finalmente ¿dónde queda esas cuotas, esas prestaciones que se pagan sin tener la plena certeza? Por tanto, necesitamos que la misma autoridad lo valide y ante ese escenario nosotros estaríamos en condiciones de hacer los pagos necesarios. El contrato colectivo de trabajo es muy claro, es el bono de despensa y la ayuda sindical, un recurso económico que se entrega al sindicato y el sindicato es el que distribuye o paga esta prestación a sus asociados, a sus afiliados. ¿Es así, abogado? Efectivamente, el compromiso de la institución es entregas el padrón y se te entrega el recurso. Y ya en su momento el sindicato verá la forma de cómo lo dispersa a sus agremiados, ¿sí? Entonces, ante esas irregularidades que hemos detectado en el sentido de que los padrones no están vigentes, se estuvo solventando algunas prestaciones para sindicalizados que ya no lo eran. Sí, en el caso de los fallecidos, en el caso de los que ya habían renunciado, no se nos había informado y por tanto hubo esas irregularidades que también ya se están previendo para que en su momento el pago indebido que se haya realizado se tendrá que reintegrar porque nosotros somos los responsables del manejo de los recursos. Ahora, profesor, el sindicato y la Universidad Michoacana han estado en tiempos de pandemia 2 veces por lo menos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Una ratificando la entrega del contrato colectivo de trabajo y su firma, el 18 de mayo tal parece ser, y otra firmando este acuerdo de las despensas en julio. Estamos hablando de que la dirigencia del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana ha estado 2 veces en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Resulta poco creíble saber que en ese entonces, en esas 2 ocasiones, no se ha podido presentar un padrón actualizado. Volvemos a hacer la pregunta insistentemente, profesor, ¿de quién es la responsabilidad o de quién es la culpa de que esto no suceda? Mira, la situación es que la propia autoridad pues también ha estado disminuyendo el trabajo. Son pocos los trámites que se pueden realizar en la Junta por la situación de esta presencia de la pandemia y que finalmente se tuvo que suspender actividades. Entonces, esto ha ocasionado que tenga retraso en la revisión y en la autorización de los padrones, porque finalmente la autoridad es que tendrá que validar altas y bajas, ¿sí? Eso no corresponde a nosotros. Nosotros lo que necesitamos es el padrón completo y validado por la Junta. Si la Junta no lo emite, pues también no es una situación que sea atribuible a nosotros. Finalmente la Junta tendrá que asumir su responsabilidad como autoridad laboral que es y hace a quien le corresponde realizar este
este tipo de registros, altas y bajas dentro del registro sindical. Entonces, profesor, para finalizar, estamos hablando de que es un escenario muy complicado para el trabajador sindicalizado adherido al SUEUM, en tanto, pues no se arregle legalmente lo que se tiene que arreglar, poner en orden legalmente lo que se tenga que poner para que puedan cobrar, porque a ellos les importa poco, créame, la situación de las cuestiones jurídicas, ¿no? Políticas, ellos quieren su dinero. Sí, es que mira, finalmente no podemos decir que vamos a pagar solamente a unos o a otros, porque el padrón no lo podemos, seccionar, ¿sí? Nosotros necesitamos un padrón que esté validado y ese padrón proviene en un documento oficial, ¿sí? Entonces no podemos empezar a pagar con algunos y a otros no, sino que tenemos que tener la plena certeza a quién se le tiene que cubrir las prestaciones que se adeudan. Y eso no es una cuestión atribuible de parte nuestra, porque para nosotros lo que necesitamos es la certeza jurídica, porque somos responsables del manejo del presupuesto. Entonces, hacer pagos indebidos ya después es difícil recuperar, porque tendríamos que enfrascarnos en un procedimiento legal, el estar demandando esos pagos indebidos para que sean reintegrados al patrimonio universitario. Entonces, la diferencia de lo que pasa con el pago de la ayuda sindical y el bono de despensa, a diferencia de lo que se acordó con el pago ahora de la despensa en especie en dinero, es que esta última, el dinero que se entregará por la despensa en especie, se entrega directamente al trabajador en su tarjeta de nómina. He ahí la enorme diferencia que hay con el asunto de la ayuda sindical y del bono de despensa, algo así como 5,200 pesos mensuales, ¿no? Así es. Sí, hay esa distinción, porque finalmente, como te digo, hay prestaciones en las cuales el sindicato se encarga de dispersar, la autoridad le entrega el recurso y el sindicato ve la manera de cómo dispersarlo. En el caso de las despensas, va a llegar de manera directa a la tarjeta de cada uno de los trabajadores, y ahí el sindicato pues es el que no tiene intervención alguna, ¿sí? Entonces son prestaciones distintas, pero que tienen un manejo diferente, ¿sí? Lo que maneja de manera interna el sindicato con sus trabajadores y lo que nosotros tenemos que pagar de manera directa a cada trabajador. Para finalizar, licenciado, muchas gracias por su tiempo. La pregunta con jiribilla: ¿está en la mesa de negociación, bajo cualquier circunstancia, el reintegrar a los trabajadores despedidos de la Universidad Michoacana? ¿Está en la mesa de negociación o simple y sencillamente la Universidad Michoacana en estos momentos considera que no hay relación laboral con ninguno de esos trabajadores despedidos? Que inicien su procedimiento si consideran lesionados sus derechos. ¿Qué es lo que maneja la Universidad Michoacana como posición oficial hasta el momento? En el caso de esos trabajadores que fueron rescindidos, hubo una rescisión justificada, ¿sí? Se hicieron los procedimientos necesarios para poder arribar a la conclusión de que había una causal grave para seguir trabajando con ellos. ¿Sí? Hay una afectación a la propia institución y se determina con la rescisión de la relación de trabajo. Se les hizo entrega a cada uno de los trabajadores su aviso rescisorio y con eso nosotros nos deslindamos de cualquier responsabilidad respecto a la continuación de la relación de trabajo, por la causa que nosotros invocamos. Entonces, si ellos consideran lesivo un derecho, tendrán que acudir ante la autoridad laboral para que determine si es procedente o no, ¿sí? Nosotros creemos que hicimos el procedimiento previsto en el propio contrato colectivo para llegar a sancionar. Si lo más grave fue la sanción de rescindir la relación del trabajador por causa imputable a él, pues finalmente nosotros cumplimos con ese proceso y finalmente ellos tendrán que hacer valer su derecho si lo consideran pertinente, pero esto ya lo tendrá que decidir la Junta, que es la autoridad laboral competente, ¿sí? Esto no está en proceso de negociación hasta este momento, entonces no es una situación que ya dependa de la institución. Ellos tendrán que hacer valer su derecho ante la autoridad correspondiente. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues